Hola y bienvenidos a tu programa a través de la Biblia. Esta semana nos toca leer los libros de Jueces y Ruth, juntos esos dos libros esta semana. Estamos en el periodo conocido como el periodo de los jueces. Los jueces. Este es el tiempo entre la conquista. Dijimos que con Josué el pueblo llega y empieza a conquistar las diferentes ciudades en la tierra prometida. Y todo ese tiempo hasta que se elige el primer rey, que fue Saúl, este periodo, desde la conquista hasta la monarquía, se conoce como el periodo de los jueces. El periodo de los jueces abarca todo ese tiempo. O sea, probablemente, y después de esto voy a hablar un poquito más, pero es posible que alguien, bajo el liderazgo de Samuel, que fue el último juez y quien eligió al primer rey y al segundo. El primero fue Saúl, el siguiente fue David. Recopiló todas estas historias de todo este tiempo con el propósito de motivar al rey a buscar a Dios y a liderar con justicia. A que lidere es una motivación para que vea cómo puede llegar a vivir la gente si no hay un liderazgo fuerte sobre el pueblo de Dios. Voy a hablar más sobre este tiempo cuando esté abordando el primero y segundo de Samuel, para ver el tiempo que abarca, si fueron 200, 350 años o cuánto tiempo duró este tiempo de los jueces. Ante la ausencia de un liderazgo fuerte que busque a Dios, este periodo de la historia, mis hermanos, se define con este versículo. Vaya, aparece dos veces, Jueces capítulo 17, verso 6 y el capítulo 21, verso 25, que dice: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, no hay un estándar de moral. No hay una ley, cada quien es su propia ley, hace lo que piensa que está bien, lo que le conviene, lo que a su juicio parece que es correcto. Se han olvidado completamente de Dios, mis hermanos. Ahora, el libro tiene 3 secciones. La primera parte son los antecedentes en el capítulo 1 versículo 1 hasta el capítulo 3, verso 6, y esto abarca un periodo como más o menos 20 años. Y luego la parte central del libro, o el cuerpo, el periodo de los jueces, del capítulo 3, verso 7 hasta el capítulo 16, verso 31. Y eso abarca un periodo como de 260 años. Y luego los resultados en los últimos capítulos, estamos en los versículos, capítulo 17, verso 1 hasta el 21, 25. Ese es un periodo como de 20 años. Cuando hablo de jueces, no estoy hablando de alguien que tiene un bastoncito y está haciendo. Estos jueces regían localmente en sus comunidades, pero cuando veían el pueblo de Dios estaba siendo oprimido, Dios levantaba a alguien que viniera a rescatarlos. Entonces fungían como un libertador, a veces fungían como un regidor, hacían juicio sobre lo que estaba pasando, y algunos pocos, como Barak y Débora, eran profetas también. Eso es la función que tenían. Pero yo quiero que entendamos por qué se escribieron estos libros y por qué son importantes. Cuando no hay un buen liderazgo, mis hermanos, el pueblo se empieza a apartar de Dios. Recuerde, Moisés había sido un mentor para Josué. Vimos en las lecciones pasadas que Josué buscaba de Dios, buscaba imitar al varón de Dios, y estaba siempre en el templo y sirviendo. Pero Moisés se encargó de prepararlo y Dios le dijo: apártame a él. Hay un pase de transición de liderazgo fuerte de Moisés a Josué, pero de Josué ya no hay después de él. La frase que dice: en aquellos días no había rey en Israel, se repite en el 17:6, en el 18:1, en el 19:1 y en el 21:25. Se repite varias veces, mis hermanos, para hacerle ver al rey que ahora estamos en la monarquía. Cuando se escribieron estos libros, es para que él entienda la importancia de ser un líder que busca de Dios, que sigue a Dios y que trata de hacer juicios conforme a la voluntad de Dios, en vez de que cada quien haga lo que piense que es correcto. Vamos ahora a entrar un poco a la primera parte, a esa decadencia o al declive.
La declaración, hubo una decadencia política en el capítulo 1 y una decadencia espiritual en el capítulo 2. Y esta vino por no obedecer a Dios. Mis hermanos, Dios les había dicho, cuando lleguen allí, van a sacar, van a expulsar a todos esos pueblos. Van a destruir a todos esos pueblos. Ya les dije anteriormente que Dios les había dado a esos pueblos muchos años para arrepentirse, pero vivían en idolatría y hacían tanta maldad. Y el pueblo de Dios iba a ser la mano de Dios para traer el juicio sobre esos pueblos. Pero no los destruyeron completamente, mis hermanos. Ese fue el problema. Lo leímos en partes en el libro de Josué. No destruyeron a todos a los cananeos totalmente. El pueblo de Dios terminó coexistiendo con ellos. Terminaron adulterándose espiritualmente, viviendo en idolatría. La frase, no arrojó, dice la Reina Valera, o no expulsó, se repite una y otra vez. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 29, dice de la siguiente manera. Ese es uno de los tantos hijos, de los tantos tribus. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Están cohabitando con estos pueblos que debieron expulsar, que debieron arrojar, destruir. Ahora están viviendo con ellos, mis hermanos, y como va pasando el tiempo, el pueblo de Dios termina adoptando las formas, las culturas y a los dioses de esos pueblos cananeos, por no hacer lo que Dios les había dicho, mis hermanos. Terminaron coexistiendo con ellos. Ahora, el libro empieza con la importancia, sigo enfatizando esto, de un liderazgo fuerte. Dice el capítulo 1, verso 1 de Jueces. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Ya no está Josué aquí, necesitamos un líder. ¿Quién nos puede guiar? ¿Quién nos va a dirigir? ¿Quién va a tener esa misma fe en Dios, ese mismo liderazgo para mover a las personas e ir a hacer la voluntad de Dios? En el capítulo 2, versos del 7 al 10, hay un resumen de todos esos antecedentes, de esta decadencia. Desde el capítulo 2, verso 7, dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Estas son personas que experimentaron el poder de Dios y lo vieron. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea, gradualmente todos los que vinieron con esta generación con Josué se fueron muriendo. Y se levantó, dice después, escuche, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Me parece interesantísimo, mis hermanos. Por ejemplo, ahí tenemos 3 generaciones. Siempre hay una generación. La primera generación podrían decir, yo era esclavo, Dios nos sacó con mano poderosa. Experimentaron el poder. Pero la segunda generación se estableció en la tierra prometida. Ellos viven bajo el programa de aquella primera generación. Y luego ya la tercera generación se vuelven cínicos. No les costó nada, ya están ahí y se olvidaron de Dios. Mis hermanos, es muy importante pasar nuestra fe a la siguiente generación, enseñarle a nuestros hijos sobre las obras que Dios hace, sobre lo que Dios ha hecho, sobre lo que Dios está haciendo en nosotros y lo que Dios va a hacer. Es muy importante decirle esto a la siguiente generación. La parte de en medio de todo el libro, tenemos ciclos de juicio, 6 ciclos, unos dicen 7, pueden ser 6 ciclos de juicio, 6 ciclos de juicio. Este es un resumen de todo lo que pasó durante todos esos años. Y mire, le voy a leer el capítulo 3,
para que entendamos otra vez la parte, el declive que hay. Capítulo 3, versos 5 al 6. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, pueblos que debieron expulsar de ahí y no lo hicieron. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Ahora, lo que voy a leer ahora es este ciclo, mis hermanos. A través de todo el libro usted va a ver esto, mire, esto y otra vez esto y otra vez esto y otra vez. Se repite, se repite. La primera cosa es pecado. Es pecado. Esto lo vamos a leer con la frase: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Hicieron lo malo. Dice el capítulo 2, por ejemplo, el capítulo 2, verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Baal quiere decir Señor, los Baales, a los dioses. Dice el verso 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, o Astaré. Estos eran los dioses en general. Cada pueblo tenía diferentes dioses, pero los dioses de toda esa región, los más grandes, eran Baal y Astoret. Se conocían como el dios de la lluvia, el dios de la diosa de la fertilidad. A través de estos dos dioses era que ellos producían su tierra. Y mis hermanos, lo que tenían eran cultos de fertilidad. Los hombres iban a los templos donde había sacerdotisas o prostitutas, llevaban libaciones, supuestamente para los dioses, y hacían aquí en la tierra lo que pensaban que Baal y Astarot hacían en el cielo para traer agua y que produjera la tierra, y tenían relaciones, tenían orgías en esos templos, mis hermanos. Mire, también esos pueblos tenían a otro dios llamado Moloch, y ahí sacrificaban a los bebés a ser quemados, y gritaban para que no se oyera cómo se estaba quemando esos bebés. Era terrible lo que hacían, mis hermanos, y el pueblo de Dios está haciendo lo mismo. Pasamos de una generación que vio el poder de Dios, que conquista y todo, a una generación después que ya se ha olvidado. Se ha olvidado. Primero es el pecado. Número 2, viene la esclavitud. Vamos a leer la frase una y otra vez. Jehová los entregó en manos de X pueblo por X número de años. Jehová los entregó. Mire el capítulo 2, verso 14. Va a leer usted esta frase una y otra vez. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Viene la esclavitud. Cuando estamos en pecado, el pecado nos esclaviza. Nos lleva allí y nos esclaviza. Y dice el final del verso 15, y tuvieron gran aflicción. Cuando se han olvidado de Dios y viven en pecado, ahora alguien más los domina y están afligidos y están sufriendo. Número 3, súplica. Esta frase se repite también una y otra vez. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Claman. Es como... No es un arrepentimiento porque están haciendo mal, es un clamor de Señor, sálvanos de aquí, quítanos esta aflicción, dice el capítulo 3, verso 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, claman a Jehová. Y luego el punto número 4 es liberación o salvación. Dice el capítulo 3, verso 9 también, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y les libró. Les libró. Aquí tenemos esta frase repetida. Entonces hay pecado, hay esclavitud, hay súplica, Dios les manda un libertador, y luego la última sería como que hay una seguridad. Y reposó la tierra X número de años. El capítulo 3, verso 11, y reposó la tierra 40 años. Y murió Toniel, etc. Entonces, este ciclo se va a repetir. ¿Qué pasa cuando una sociedad está en reposo, tranquila? De a poco, gradualmente, van haciendo otra vez, se van olvidando de Dios, van empezando otra vez a cometer pecados, se va a encender la ira de Dios contra ellos, sus pueblos de alrededor los van a conquistar, los van a subyugar, les van a robar, van a sufrir. En su sufrimiento ellos suplican a Dios, claman a Dios, Dios en su gran misericordia les manda un libertador y la tierra vuelve a tener paz. Y este ciclo se repite una y otra vez, con 7 historias
Perdón, 6 historias de lo que yo llamo jueces mayores y 6 menores. Los mayores porque ocupan más espacio de lo que se escribe de ellos, no que sean más importantes, pero son Otoniel, el capítulo 3 del 7 al 11, Ahod, capítulo 3 del 12 al 30, Débora, capítulo 4 del 1 al 5, 31, Gedeón, capítulo 6 del 1 al 8, 28, Jefté, del capítulo 10, verso 6 al 12, 7, y Sansón, capítulo 13, del 1 hasta el 15, 20. Los menores serían Samgar, 3:31, Tola, 10, 1 y 2, Jair, 10, 3 al 5, Ibsán, 12, 8 al 10, Elón, capítulo 12, 11 al 12, y Amnón, capítulo 12, 13 al 15. Luego en la última parte del libro, y como se me está yendo el tiempo, ahí tenemos los resultados. Y hay una desgracia, mis hermanos. Y se ve la abominación tan grande de cómo está viviendo el pueblo cuando cada quien hace lo que mejor le parece. Hay una decadencia moral total. No tengo tiempo para entrar en detalles sobre el levita y su concubina y la guerra de Benjamín. ¿Se acuerda cómo en Josué leímos cómo deben ser los linderos y todo? Y ahora tenemos a Benjamín casi destruido, a Dan, que ya nomás le queda una ciudad. Es terrible lo que está pasando. Después de que Dios les había dado todo eso, por no sacar a otros pueblos, ahora están subyugados y están sufriendo. Rápidamente, el siguiente libro es el libro de Ruth y empieza en el capítulo 1, verso 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Mire, Belén quiere decir casa de pan. Ya no hay pan. Se fija, están subyugados. Se tienen que ir a tierra, no a la tierra prometida, a la tierra de Moab, a vivir con otra gente, mis hermanos. Y el libro de Ruth, voy a decir rápidamente, es como una obra en 4 actos, si lo quiere ver así. Cada capítulo es una escena que gira en torno a un diálogo, a una conversación. ¿Okay? Y en cada capítulo hay un problema y una solución. ¿Okay? Y todo va creciendo hasta un final inesperado en el capítulo 4. Los personajes, este hombre que se va, su esposa se llama Noemí, tiene 2 hijos, Malón y Kelión. Muere su esposo en Moab, muere sus 2 hijos también, y esta mujer se queda sola. Ahora, el nombre de esta mujer es Noemí, que es el personaje más importante ahí en este libro, y déjenme le explico por qué. Noemí quiere decir placentera o deleite. Y cuando se va a regresar, una de sus nueras dice, no, yo voy contigo. ¿Ok? Esta es una moabita que se había casado con uno de sus hijos y ella quiere venir. Y el pasaje conocido de este libro que muchos conocen, el capítulo 1, verso 16 y 17, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Ahí hay una consagración de Ruth. Pero cuando regresan a la tierra, en el verso 20 hay un pasaje interesante. Mira, la gente dice que no es ella Noemí. Ella les respondía, no me llames Noemí, sino llámame Mara, porque es grande amargura. En grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. O sea, ya no me llamen placentera, llámenme amarga. Mi vida me he quedado sin nada. Me he quedado sin nada. En el capítulo 2 vemos el encuentro con Booz, y en el capítulo 3 la petición de Ruth a Booz. En el capítulo 2 quiero leerles el versículo 20, porque dice, y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Recuerde, para redimir, si Booz se casa, no se puede casar con Noemí, se casa con Ruth, que es una moabita, pero el hijo que tienen va a heredar la tierra que le pertenecía a el esposo
de Noemí, a Elimelec. Ya en el capítulo 4, mis hermanos, vamos a ver las posesiones que ya vuelve a tener Noemí. Cuando recibe todo esto, vemos la petición, vemos en el capítulo 4 el casamiento de Ruth y Boaz. En el capítulo 4, versos 16 al 17, dice: y tomando Noemí, se casa en el verso 13, la tomó por esposa, se llega a ella, le da a luz un hijo varón. ¿Y qué hacen con este hijo varón? Van, verso 16, y tomando Noemí al hijo, porque lo puso en su regazo y fue su aya, ¿okay? Como su nodriza. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí y padre de David. Y David es parte del linaje donde viene Jesús. Mateo capítulo 5. Entonces, en este libro podemos ver la soberanía y la fidelidad de Dios. Podemos ver, mis hermanos, que el beneficio del pacto de Dios y su amor no están limitados a la nacionalidad, ni a la raza, ni al género. Y quiero terminar diciendo, a través de todo este tiempo el pueblo no entiende, vuelve otra vez a hacer lo malo, a adorar otros dioses, se enciende la ira de Dios, claman y Dios les vuelve a mandar un libertador, les vuelve a mandar un libertador y les vuelve a mandar. Vemos el amor de Dios tan grande con un pueblo que no entiende, mis hermanos. Tanto así nos ama Dios, ese Gesed, ese amor incondicional de Dios, esa soberanía de Dios y esa fidelidad de Dios la vemos en estos dos libros, Jueces y Ruth. Sigue leyendo, Dios tiene algo para ti.